tardes. Dios le bendiga a todos aquellos que a diario dedican un tiempo especial para Dios. Vamos a estar en el programa de cómo obtener la sabiduría en el libro de Proverbios. Le habla su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, junto a mi esposo Jesús Zapata. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. En este ministerio de 5 para las naciones estaremos estudiando el libro de los Proverbios. Recuerden que los ministerios los conforma Dios y no el hombre, por eso hay que estar en obediencia. A Dios no se le lleva a la contraria. Seguimos trabajando para el Señor y ahora nuestro amado hijo Ezequías va a darle los primeros 10 versículos del capítulo 25 del libro de Proverbios. Amén. Amén, amados hermanos, y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Para aquellos que escuchen por primera vez estos versículos en la Biblia, se refiere al bíblico, a la persona bíblica encontrada en el libro de Proverbios, que también se puede encontrar esa persona en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, donde podemos ver que también copió los libros de Proverbios de Salomón. Imagínense nomás el detalle tan simpaticón que tuvo. Y luego dice el versículo 2: Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gloria de Dios es encubrir un asunto, y honra del rey es escudriñarlo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque escudriñar un asunto, o sea, la persona que tiene sabiduría y discierne, esa persona puede tanto escudriñar el asunto como resolverlo. También depende de la multitud de consejeros, porque lo podemos ver en el libro de Proverbios, capítulos anteriores, que dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Y luego sigue diciendo: para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Como pueden ver, ninguna de estas tres cosas mencionadas, la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. O sea que por más que se intente entender, no podrás entender, porque no hay investigación para tales cosas, como lo dice el libro de Proverbios. Amén, así es. Y luego continúo en el versículo 4. Quita las escorias de la plata y saldrá aljala al fundidor. Quita la escoria de la plata y saldrá aljala al fundidor. Esto se refiere a que las personas, cuando le quitas lo que no les sirve o lo que tú ves que no les está ayudando, cuando los aconsejas para que cambien ese método de actuar, saldrán mejores ellos. ¿Por qué? Porque lo dice el proverbio, no lo digo yo. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Así lo dice la palabra, y así es. Mientras el rey esté apartado de los pensamientos del impío, y mientras lo apartes de toda persona impía que quiera acercarse a él para darle malos consejos, si tú lo apartas de todo eso, entonces tú tendrás lo que dice el Proverbios. Tendrás justicia. ¿Por qué? Porque el trono del rey al que estás ayudando se afirmará con justicia. Amén, así es. Luego dice en el versículo 6: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Así es. ¿Y por qué? Porque luego sigue diciendo: porque es mejor que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Es mejor, amados hermanos, que se te diga, oye, ven, a que te digan, oye, bájate, nadie te dijo que estuvieras ahí. Es mejor que te digan, oye, sí, tú lo hiciste, felicidades, a que tú digas, yo lo hice, y ellos, ¿y qué tiene? Es mejor esperar a que te alaben ellos, a que te alabes tú mismo, porque lo dice la palabra del Señor. Amén. Y luego dice en el versículo 8: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. No entres rápidamente en pleito, no vaya a ser que avergüences a tu prójimo fácilmente, y luego cuando ya esté entrado el pleito, no puedas salir sin ser avergonzado. Luego dice, en el 9, trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro.
trata tu causa con tu compañero, resuelve el problema con la persona que tienes el problema. El problema, así es. ¿Por qué? Porque es mejor, lo dice la Biblia. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No descubras el secreto a otra persona, sino ayúdalo a él a entender para que resuelva su problema él contigo. Y no que multitudes de personas descubran tu problema en sí. Ujú. Esto nos da a entender que tanto como lo dice el versículo 1, estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, donde nos enseña que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Amén. Nos remonta a los tiempos de Asuero. Asuero. Cuando él fue rey, hubo un problema, el cual lo resolvieron gracias a Mardoqueo, porque ciertos soldados quisieron matarlo, Mardoqueo avisó y no murió el rey. Amén. Y entonces un día que no tuvo sueño le leyeron las crónicas de los reyes, Porque Dios le quitó el sueño. porque Dios le quitó el sueño. Y entonces decía que Mardoqueo lo había salvado a él de una muerte inminente, de una traición. Así es. Y preguntó, ¿y qué se le dio a este varón como recompensa? Y le dijeron, nada. Es verdad, nada. Y entonces le preguntó a Amán cómo el rey debería recompensar a alguien y le dijo, darle su mejor caballo, pasearlo por todas las plazas y decir, Pero ¿por qué Ezequiel? ¿Qué creía man? porque Amán creía que era para él ese El elogio. el elogio. Y entonces dijo, llevarlo por su caballo diciendo, este es a quien el rey honra. Ujú. Y apóstrense delante de él. Póstrese delante de él. Por eso es que dicen que el enemigo trabaja para Dios, porque Amán estaba poseído por el enemigo. Sí. Y entonces el rey dijo, ve y haz eso que acabas de decir con Mardoqueo. Mardoqueo. Y así fue. Honraron a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque el rey escudriñó el asunto. El asunto, así es, gloria a Dios. ¿Ves? Dios tiene todo bajo control. Amén. Por ejemplo, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Eso también tiene otro ejemplo. Podemos encontrar que el rey David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Sí. Pero como lo dice aquí, no hay investigación. ¿Por qué? Porque de repente el rey David, en uno de sus capítulos, claro que Dios lo perdonó, de repente se vio interesado por una mujer ajena. Cayó en tentación. Y cayó en la tentación, así como dice mi mamá. Por flojo, porque ese día no quiso ir a la guerra. Se Cierto, agarró algo que se llama pereza. cierto. Entonces por eso dice que a pesar de que él lo llamaban que tenía un corazón conforme al de Jehová, no hay investigación. ¿Por qué? Porque de repente el rey David en ese momento exacto cambió su forma de pensar. Amén. Y se le olvidó seguir conforme al corazón de Jehová. Así es. Y luego dice, quita la escoria de la plata y saldrá aljala al fundidor. Si nosotros quitamos aquellas cosas que no nos edifican o que no nos ayudan en nada a cumplir nuestros objetivos de vida, si nosotros quitamos todo eso de nuestro camino, obtendremos lo que se llama plata al fundidor. O sea, conseguiremos brillar conforme a lo que queríamos para luego ser moldeados. Porque no saben, pero el proceso es muy largo. En mi experiencia como trabajador en una forja, yo descubrí que después de quitarle la inmundicia al hierro en bruto, cocinándolo por el horno, sale el lingote de hierro. Y con ese lingote de hierro, después de trabajarlo con el horno, con martillo y dándole molde como se ve en prueba sobre fuego, puedes darle la hoja al cuchillo o a la espada o a lo que vayas a formar. O sea que aún después de que después de que hayas evitado tus defectos para salir como la plata al fundidor, todavía te falta ser moldeado, Así es. martillado, calentado hasta cierta temperatura para obtener una espada limpia, Amén. de acero damasquino. Y luego sigue diciendo, Es muy interesante lo que acaba de explicar, porque nos enseña a nosotros cuál es el proceso que tenemos que llevar en la vida real. Es sufrimiento, el proceso de nosotros es aflicción, el proceso de nosotros es humillación. Todos quieren ser pastores o apóstoles o evangelistas, profetas, maestros de la palabra, pero no quieren pagar el precio. Y para lograr ser una hoja, como dice mi hijo, una hoja, ¿cómo es que se llama? aljala al fundidor. Ajá, que salga una hoja hermosa para hacer una espada o lo que sea, tuvo que pasar por el fuego y ser moldeada. Así nosotros, cuando Dios nos manda un ministerio, porque el ministerio lo conforma Dios, no el hombre, nosotros tenemos que pasar una prueba fuerte, de lo cual muchos mueren en la prueba y no la pasan. ¿Por qué? Porque en vez de poner la confianza en Dios, la ponen en el hombre y se van. Y entonces ahí Dios se siente mal porque no, si Jesucristo aguantó su prueba, y Dios dijo que este es mi hijo amado,
en quien tengo complacencia cuando se bautizó. Imagínense, si nosotros no pasamos la prueba, ¿cómo Dios va a decir, de mi hijo amado que se devolvió? No, tenemos que seguir adelante. Así es. ¿Y esa José qué quiere decir? Y como de fuerte que le pegan al hierro para que quede lisito, así nos pega la situación o el proceso, el nos proceso. pega a nosotros quitándonos la salud, la belleza, haciendo que tengamos arrugas, haciendo que envejezcamos, haciendo que nos desgastemos. ¿Por Sí. qué? Porque tan fuerte que le pegan al hierro, tan fuerte nos pega a nosotros el proceso. Eso es muy, pero muy, muy cierto. Fíjate que yo empecé el proceso sin canas y ahora tengo canas. Entonces, es como dices, nos ponemos viejos, pero no podemos dejar de creer porque recuerdo el testimonio del pastor Ricardo Rodríguez que él dijo que a él Dios le profetizó por varias personas de su ministerio. Y él decía, pero ¿cómo va a decir esto si yo ni pasaje tengo para devolverme? Y 30 años después, fíjense que no fue de una vez, 30 años después empezó a haber resultados de las profecías. 30 años. Dios lo bendice porque todavía la edad que tiene el pastor y se ve joven, Pastor Ricardo Rodríguez, que Dios lo bendiga a él, a su familia, a todos sus seres queridos, a su esposa, a sus hijos, sus nietos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a menguar nuestra fe si hemos visto que Dios cumple? Así pasen 30 años después, igual que el rey David. No fue de una vez que fue rey, pasó un proceso terrible, fue moldeado, fue perseguido, vivió en una cueva donde más había frío, humedad, animales. Entonces, cuando Dios nos llama a un ministerio, tenemos que estar preparados para lo que se nos espera. Muchos quieren ser pastores, pero no quieren pagar el precio. El precio para brillar para Dios es duro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agarrarnos de Dios, leer más la Biblia en medio de la enfermedad, en medio del desierto, en medio de la aflicción, en medio de la escasez, porque hasta escasez llegamos a padecer. Meternos con la Biblia, a leerla de día y de noche, orar sin cesar, porque muchos hacen, yo no voy a orar, voy a ver televisión para que se me olvide toda esta aflicción, y se ponen a ver películas de guerra, películas de lo que sea. No, ponte a ver, puedes ver televisión, pero ponte a ver enlace y presta atención a lo que Dios te quiere decir a través de cada prédica. Eso es algo que yo hago, por lo menos en la madrugada, cuando Dios me levanta a orar, yo digo, Señor, ya se me fue el sueño. Me levanto a las 3 de la mañana, oro, canto, mis hijos me acompañan, a veces todos los 5 nos ponemos a orar y a predicar la palabra, ¿verdad? Pero pues ya, se terminó esas 2 horas y después se nos pasó el sueño. ¿Qué me pongo a ver? Enlace. Y Dios siempre me dice algo a través de cada predicador. Dios siempre me alimenta y me da fuerza para que siga adelante. Por eso que lo que dijo Ezequiel y dijo Josías es real. Es duro el proceso. Nos pegan bien Nos duro. pegan durísimo con la salud, con la economía, la familia, que a veces se quiere deteriorar la familia, Las de todo. enfermedades. Las enfermedades, a veces nos vemos en el limbo, casi en la muerte, pero Dios nos saca del Señor como sacó a David, al rey David. Y así, por eso es que no es fácil pedir ministerio. Es mejor ni lo pidan, esperen que Dios se lo dé. Y cuando Dios se lo dé, dame fortaleza para soportar lo que me espera antes de brillar para ti aquí en la tierra. Amén. Sigue, Ezequiel. Así es, amados hermanos. Luego continúa diciendo, aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Mientras David tenía buenos consejeros, su trono se afirmaba siempre en justicia. ¿Y cuál justicia? Se preguntará. Que hacía los juicios ante las personas y no se inclinaba hacia el que tenía más dinero o hacia el que era más cercano a él, sino hacia la verdad de los hechos. Si la persona era culpable, tenía que ser castigada. Y luego dice, no te alabes delante del rey ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Así es mejor no alabarnos a nosotros mismos para que podamos entender la increíble magnitud de la honra que da Dios a sus hijos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después de que tu prójimo te haya avergonzado. Después que no sepas qué decir y solo digas... Después que no sepas qué decir y solo digas tonterías para terminar la discusión como tú has ganado, pero en realidad saliste avergonzado. Porque a pesar de que dices la última frase, solo lo dijiste por improvisación y no ganas, porque la palabra del Señor dice, no entres rápidamente en pleito, porque si no sabes qué hacer al final, puedes salir avergonzado. Si te pones a improvisar, saldrás peor, lo dice la palabra, no lo digo yo. Luego dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Trata el problema que tengas con tu compañero y no descubras el secreto a otro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Verdad que sí? No descubras el ¿Para secreto de... No te...
¿Para qué? Para que puedas solucionarlo rápidamente. Si el problema se extiende, descúbrelo, pero con la dirección del Señor. Y el último versículo que me toca dice: no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. No sea que te deshonre la persona que oiga el error que acabas de cometer y tu infamia no pueda repararse. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Y con estos 15 minutos de explicación se despide el maestro y predicador de la palabra, Ezequías Morel Zapata. Ahora viene a continuación mi hija con nosotros 7 versículos. Amén. Gracias, Ezequías, por tu participación. De nada. Amén. Dios los bendiga a todos. Vamos a estar continuando desde el versículo 11 en adelante. Amén. Y dice así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Así es. O sea, como una manzana de oro que uno dice, va, qué lindo, qué obra tan majestuosa con figuras de plata. Así es la palabra dicha como conviene, así es la palabra bien dicha a su tiempo y a quien debe decirse. Porque el oro fino es muy apreciable, es uno de los materiales que más se usa en la joyería y en cadenas, en anillos, en zarcillos. Y entonces imagínense una manzana de oro con figuras de plata, que es otro metal preciado. Qué bonito sería, ¿no? Tener algo así. Pues así es la palabra dicha como conviene. Es agradable a la vista y es agradable a los oídos y uno quiere escuchar más de eso, de las palabras dichas como conviene. Y continúa diciendo: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Seguimos con la joyería. Como zarcillo de oro, un zarcillo de oro. Yo cuando chiquita tenía zarcillos de oro que se me perdían a cada rato. Así que tenían que estar comprándome, no sé, cada 3 meses, cada año, no me acuerdo. Me castigaban porque los perdía siempre. Y bueno, los zarcillos de oro, a mi parecer, son muy bonitos porque es un metal, además de ser un metal fino, no es como la fantasía que a veces a personas con delicada piel se los daña. Por decir, yo tengo piel delicada, no puedo usar zarcillos de fantasía porque mis orejas empiezan le nacen ronchas y es horrible. Y se pudre. No, o sea, me maltratan las orejas. Pero los zarcillos de oro o de plata son muy buenos para la piel porque no crean irritación, a diferencia de los de fantasía. Pero aquí dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Amén. O sea, es agradable que uno le da un consejo o reprende a una persona que es sabia y que tiene oído dócil, que no te va a salir con una respuesta diciéndote: ¿No te metas en mi vida? ajá, no te metas en mi vida, o yo sé lo que estoy haciendo, Esto no ¿qué te vas importa. a o esto no te importa, O yo hago lo que me da la gana. Exacto. Si es una persona sabia y tiene oído dócil, entonces te va a escuchar El consejo. el consejo que le das o la reprensión que le das y no va a salir alegando cosas que no son. Incluso, hago hincapié en esto, hija mía, porque a veces hay personas que te vienen a dar un consejo y la persona está errada, pero tú nada más con ver la buena intención de la persona a darte el consejo, uno tiene que tener oído dócil y escucharlo. Aunque no lo hagas porque tú no andas en pecado, pero el sabio escucha. ¿Qué pasa con la mayoría de los necios? Los necios, todavía tú no has empezado a dar el consejo, te gritan, te ofenden, o se van, o te dejan hablando solo, o te empiezan a pelear sin aún tú haber empezado a dar el consejo. Entonces, eso lo debemos aprender todo, a saber escuchar a las personas, porque a veces nada más queremos ser escuchados.
A mí me pasa eso. Yo tengo que dejar también que los demás hablen para yo también ser escuchada. Porque muchas veces el consejo no es para uno, pero uno lo escucha porque a lo mejor la persona está equivocada con uno. Y después que la persona da el consejo, uno dice muchas gracias por el consejo, lo tomaré en cuenta, pero no la desprecia ni le dice, ¿qué hablas tú? Yo no soy así, estás equivocado o equivocada. No, uno tiene que tener sabiduría para poder escuchar y poder dar una buena respuesta. Amén. Amén. Y así de agradable como un zarcillo de oro, que es agradable a la vista, o que es agradable para los demás, y joyel de oro fino, así es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. O sea, porque cuando uno reprende a una persona que tiene oído dócil, uno queda así como, así ve, sí recibió mi consejo o mi reprensión. Y cuando uno tiene oído dócil, uno es agradable a las demás personas, porque Dios nos mandó a ser mansos como palomas. Mansos, pero no mensos. Pero así mismo, como dice Sinaí, cuando una persona sabe escuchar, ¿cuál es el testimonio que tú dejas? Ay, voy a hablar con fulano, dice esa persona. Sí, habla con fulano, porque fulano tiene sabiduría, él te escucha. Vaya, dele un consejo o hable con él, que es edificante hablar con esa persona, porque tú tienes sabiduría. Pero cuando viene el mal testimonio, voy a hablar con fulano, no hable con ese hermano, eso no escucha a nadie, eso te va a salir con una sartada de babosada, te va a responder, y además está brava o bravo, se va a poner contigo, no hable con él. Fíjense de lo que debemos cuidarnos, mis amados hermanos, aplicarlo a nuestras vidas, nuestro mal testimonio. No, eso es una fosforita o un fosforito, no hable con él, vas a perder tu tiempo, vas a salir más afligido o afligida de lo que entraste. Con esas personas no se puede hablar, eso no tienen ni sabiduría ni escucha a nadie. Entonces debemos cuidar nuestros testimonios, como dice mi hija, ser sabio y tener dulzura al escuchar. Y el hablar también. Amén. Sigo con el versículo 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Amén. Como frío de nieve. Y, En tiempo de la siega. bueno, hay un frito de nieve en tiempo de la siega, ¿verdad? ¿Qué es la siega? Cuando tú recoges. ¿Y así es el alma de qué? Así es el mensajero fiel Ajá. a los que lo envían. Qué bonito, ¿no? Mensajero fiel a lo que le envían. Es como un frescor. Cuando viene el mensajero a dar una buena noticia, uno viene a recoger la buena noticia. Mensajero fiel es aquella persona que es fiel a Dios, es fiel a ti como persona, ¿verdad? Y siempre va a traer buena noticia en toda hora. Nosotros debemos ser mensajeros fiel. Por lo menos yo le decía a mi esposo anteriormente, nosotros no hemos tenido un siervo fiel, como pastores, no hemos tenido un siervo fiel. Lo que se nos han acercado ha sido por algún interés, sea cual sea. Pero un siervo fiel que diga, no se metan con mi pastor, no se metan con mi pastora, no lo hemos conseguido. De verdad que no, ni en mujeres ni en hombres. Entonces, qué hermoso tener un siervo fiel que venga como brisa fría de nieve en momentos de la siega. Que podamos decir al siervo, has sido fiel en las buenas y en las malas. Ven conmigo, ven, vamos a disfrutar de lo que Dios nos ha dado. No podemos decir a eso porque no lo hemos encontrado. Claro, hay promesas que vamos a cumplir, pero son promesas porque le hicimos delante de Dios y se van a cumplir porque no le podemos mentir a Dios ni engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Prometimos dar algo a X personas, se le va a dar. Pero no lo podemos decir, vénganse en nuestro ministerio porque ustedes han sido fieles con nosotros. No han dado la espalda, no han criticado, muchos se han burlado de nosotros, no han murmurado. Y eso es normal, porque no todos son siervos fieles. Sigue, hija. Sí, pues al alma de su Señor da refrigerio. Amén. O sea, un siervo fiel es aquella persona que es fiel, como dice mi mamá, con las personas a que lo envía. Que, por decir, en ámbitos de la Biblia no se va a desviar de su camino o va a llegar al tiempo estipulado que le pusieron y va a regresar con noticias buenas. Porque su alma de su Señor da refrigerio, porque le pone una meta, digamos, su Señor le dice, ve a tal lugar y te espero en 4 días. Y en 4 días está ahí. Da refrigerio al alma de su Señor porque sabe que
su siervo o el mensajero no le va a fallar. Así nosotros debemos ser con Dios. Si Dios nos manda a predicar alguna parte o nos dice que hablemos a alguien, debemos hablarle de la palabra, porque así le daremos refrigerio al alma de Dios, porque sabe que puede confiar en nosotros. Y si ganamos la confianza de Dios, las bendiciones llegan más rápido. Amén. Y sigo con el versículo 14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Nubes y vientos sin lluvia. Muchas veces el cielo se pone así como gris y las nubes vienen como cargadas de agua y hay un viento fuerte y uno piensa que va a llover y que va a llover fuerte, pero no llueve. Y de repente pasan las nubes y no pasa nada y uno se queda como, pero iba a llover. Las nubes decían que iban a llover. Pues así es la persona que se jacta de falsa liberalidad, que dice, no, yo soy libre, a mí nadie me amarra, a mí nadie me detiene, yo puedo ir a donde quiera, cuando quiera, como quiera, con quien quiera. Sí, son personas desadaptadas. ¿Por qué? Porque siempre dicen que no le deben nada a nadie, que no se sujetan a nadie y que no están amarrados a nadie, que son libres. Y esa gente que son libres no son libres, son presos de sí mismos. ¿Por qué? Porque una persona debe sujetarse, dice la palabra de Dios. Uno debe sujetarse a sus pastores, la mujer debe sujetarse a su esposo, el hombre debe sujetarse a sus ministros que están por encima ministerialmente. Pero esos desadaptados son personas que en realidad no tienen a Cristo en su corazón, porque ya cuando tú eres cristiano, ya tú no te perteneces. Eso lo escuchamos mis hijos y yo en una prédica de una iglesia. Dice que cuando tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ya tú le perteneces a Dios. Ya tú no haces lo que te da la gana, ya tú no vas donde tú quieres, ya tú no te juntas con el que tú quieres, porque ya le perteneces a Dios. Y hasta para salir a visitar a unos amigos, tiene que pedirle permiso a Dios para ver si Dios está de acuerdo con esa visita. ¿Por qué? Porque ya tú no te perteneces. Pero así como dicen mis hijas, no, a mí no me amarra nadie. Yo he escuchado padres que han dicho, a mí no me amarra hijo, y se van y dejan a las mujeres solas con los muchachos. Son hombres desadaptados, sinvergüenzas, pues se dejan usar por el enemigo. Entonces, cuando las personas trabajan así, ustedes tienen que chequear rapidito, uy, no, este no tiene a Dios. Porque el que hace lo que quiere y no se sujeta a nadie y va donde quiere y se junta con quien quiere, no es de Dios. Ya cuando nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, ya nosotros no nos pertenecemos. Ya hay que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que tienen que tener discernimiento cuando escuchen hablar a los hermanos de la iglesia, a las hermanas de la iglesia, a los ministros. Ya nadie que es cristiano, nadie se debe a sí mismo, sino que se debe a Dios. Amén. Amén. Y por eso no debemos jactarnos de falsa libertad o liberalidad, diciendo yo soy libre, por así decirlo. Pero porque es falso. Es falso. Es falso porque sí somos libres en Cristo. Amén. Pero pertenecemos a Cristo. Exacto. Somos libres del pecado. Del pecado. Porque ya podemos decir, no voy a pecar. ¿Ves? Tiene la libertad de decir, no vuelvo a caer en el alcohol, no vuelvo a caer en las drogas, no vuelvo a caer en la prostitución. Ya eres libre de escoger seguir a Cristo. Ya eres libre del pecado. Pero realmente le pertenecemos a Cristo. Porque nosotros aceptamos ser hijos de Dios. Amén. Y al ser hijos de Dios, le pertenecemos a Dios. Amén. Por eso es que cuando el enemigo quiere atacarnos, no puede hacerlo, o no como quiere, porque Dios nos protege, porque le pertenecemos a Él. Amén. Pero si no le pertenecemos a Dios, el enemigo hace con nosotros lo que quiera. Así es, porque como tú mismo ¿cómo dice? Te maldice diciendo, yo hago lo que yo quiera. Eso es una maldición, eso no es una bendición. Entonces, tú haces lo que tú quieras, tú mismo le estás dando la espalda a Dios. Entonces Dios te deja suelto porque como Dios no obliga a nadie, entonces cuando yo empiezo, libre albedrío, cuando entonces empieza uno a hacer lo que uno quiera, uno empieza a decir, ay Dios mío, pero todo me salió mal, pero ¿qué pasó? Pero tú no haces lo que tú quieras. Tú me diste la espalda a mí. Ahora, cuando tú eres tan temeroso de Dios, tú dices, no, yo hago la voluntad de Dios. Te aseguro que los negocios, la familia, tu ministerio, tu vida personal, todo te va a ir bien. Porque tú dices, voy a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tú dices en tu propia fuerza, yo hago lo que yo quiera. A mí nadie me somete. Yo no me sujeto a nadie. Yo soy libre.
A mí nadie me amarra. Hermano y hermana, por nuestra boca nos bendecimos o nos maldecimos. Chequéense. Uno se da cuenta y todos los cristianos cuando hacen algo en Cristo le va bien. Amén. Y los impíos cuando roban siempre lo descubren, siempre dejan una pista de que robaron, siempre les va mal. ¿Por qué? Porque hacen algo malo y les sale mal. Siempre los meten a la cárcel a la final. Así es. Y a veces no hace falta ser impíos. A veces somos cristianos, pero se nos mete la rebeldía. Y queremos hacer lo que nosotros querramos. ¿Y qué pasó? Ay, Dios mío, no me ayudaste. Pero tú me pediste consejo a mí. Te dirá Dios de los ejércitos. ¿Tú hablaste conmigo antes de hacer tal cosa? Ni siquiera me consultaste. Ni te metiste a hablar, a pedirme permiso, autorización. Entonces, no se necesita ser impío para saber que estamos haciendo las cosas mal. También muchos cristianos y cristianas cometemos errores. Eso me lo enseñó mi abuela de pequeña. Mija, hasta para ir al baño hay que darle gracias a Dios y hay que pedirle permiso. Decirle, Señor, voy al baño, te pido permiso, Señor, para hacer de cuerpo sin problemas. Hasta para eso, porque en mi familia éramos estíticos, toda la mayoría éramos estíticos, estreñidos. Teníamos ese problema. Y Dios nos daba la salida hasta para ir al baño. Imagínense, algo que es tan insignificante para muchos, pero para nosotros es muy, muy importante. Todo lo que vamos a hacer, hay que saberlo hacer con la autorización de Dios, bajo el permiso de Dios o la supervisión de Dios. Hay cosas que ustedes pueden decirle, te voy a poner un vellón, Señor, si tú quieres que yo haga este negocio, que acontezca tal cosa. Y si tú no quieres que yo no lo haga, que acontezca lo otro. Y así es. Y el Señor, tú le pones ese vellón y Dios va a decir, mi hijo quiere que yo le apruebe su negocio. Dios chequea a ver, no le va a ir muy mal. Y acontece que te va a ir mal. Entonces tú, en desobediencia no puedes andar. Tienes que decir, no lo voy a hacer porque ya Dios me mostró que me iba a ir mal. Y Dios te bendice por otra forma. Amén. Amén. Y así en la iglesia debemos sujetarnos a nuestros pastores, a nuestros líderes, porque la palabra de Dios dice, someteos los unos a los otros en el Señor. Amén. Sí, no nos vamos a someter a una persona que sea mala o una persona que esté haciendo lo incorrecto, sino que debemos someternos a las personas que estén llenos del Espíritu Santo. Amén. Exacto. Si el pastor te dice, yo soy tu pastor, déjate hacer este daño, uno no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tu verdadero pastor es Dios. Al que sí se debe sujetar uno es a Dios, no al pastor. Si Amén, el pastor sí. te manda a hacer algo malo, ahí sí no. Pero si Dios te manda a hacer algo bueno, claro, Dios nunca te va a mandar a hacer algo malo, pues ahí sí, haz caso. Amén, así es, José. Amén. Y continúo con el versículo 15. Dice así, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Amén. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. ¿Se han visto un niño mimado? De esos de los que hacen berrinches y corren por aquí, corren por allá y que parece que van a destrozar la casa. Bueno, podemos compararlo con un príncipe. En la antigüedad los reyes y las reinas no le prestaban tanta atención a sus herederos como deberían y los dejaban en manos de siervos o criados y así. Entonces ellos crecían haciendo lo que querían, comportándose como querían porque ellos no tenían una supervisión, digamos, materna o paterna, que los cuidara o los corrigiera como debería ser. Así es. Entonces, por eso dice, con larga paciencia se aplaca al príncipe, porque si nosotros le prestamos atención a nuestros hijos cuando están siendo como un poquito mimados o hacen muchos berrinches, si nosotros les prestamos atención y los corregimos, entonces podremos aplacar su descontrol. Lo digo por experiencia porque mi hermanito Ezequías era muy tremendo cuando pequeño. No era mimado, porque mi mamá no nos mimaba, o sea, así como darnos todo lo que queríamos, cuando queríamos, donde queríamos, sino que él tenía mucha energía cuando pequeño. Y entonces él se la pasaba corriendo, saltando, brincando, quemando la energía, pero desordenadamente.
Entonces mi mamá con paciencia, con correcciones y a veces hasta con la correa, corregía a mi hermano mayor, porque es que era muy tremendo. Y entonces él ahora es más pacífico, más calmado, más bien portado, más responsable, porque mi mamá lo corrigió cuando pequeño con mucha paciencia, porque le tuvo mucha paciencia. Y dice, y la lengua blanda quebranta los huesos. Amén. O sea, una persona que habla, pasito, quebranta los, pasito no, que sabe cómo hablar y que es como así pacífico, quebranta los huesos porque entiende qué fibra sensible debe tocar. Entonces, por eso nosotros como personas debemos aprender a hablar pasito, o sea, no pasito, sino dónde debemos hablar. Calmados y con la ayuda de Dios, porque Dios es el que nos da la sabiduría para hablar y decirle al Espíritu Santo que nos guíe para corregir a otra persona, para hablarle a nuestros familiares, para corregirnos incluso a nosotros mismos. Debemos aprender cómo debemos hacer las cosas con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Y con esto termino. Ahora viene mi hermanito Josías. Muchas gracias, Inay, por tu explicación. Estuvo muy linda, la del príncipe en especial, porque es verdad, hay que tener paciencia y hay que saber corregir a las personas con lengua suave, no áspera, porque a veces lo que hacemos es espantarlos. Amén. Ahora viene Josías con sus 7 versículos. Ok. Bueno, leemos la palabra bajo el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo desde el 16 al 21. Hallaste mil, come. Lo que te basta, no sé qué hastiado de ella la vomites. Hallaste mil, come. Bueno, si tú comes miel, pues come poco. ¿Por qué? Porque a veces uno, pues cuando come mucha miel, se empalaga todo y ya empieza a repugnar la miel. Cuando uno come demasiada miel y demasiada miel, pues ya no le gusta. No empieza a empalagar a uno y a querer vomitarla de tanta miel. Así que uno no puede servirse un tarro de miel, 2 tarros de miel, 3 tarros de miel. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es malo. Porque eso, pues, si comes mucha miel, te fregan. Ya que uno te da pues es demasiado dulzor. Y al ser demasiado dulzor, dejas de quererla, dejas de necesitarla y ya no te gusta. Por ejemplo, cuando uno come mucha yuca todos los días, la desprecia. Cuando uno come mucha papa todos los días, en su vida, la desprecia. ¿Por qué? Porque al comer demasiado, lo mismo, cansa y empiezas a repugnarla y querer vomitarla. ¿Por qué? Porque ya te cansaste, ya te llenaron de yuca, ya te llenaron de papa, ya te llenaron de miel. Por eso no podemos comer mucha miel. Por eso no porque te podemos vas a comer. cansar. Exacto, José tiene razón y él tiene una anécdota. Él, en Venezuela llegó un tiempo que era yuca casi todos los días y él le encantaba, pero le encantó tanto que la llegó a repudiar porque era todos los días arepa de yuca, empanada de yuca, torta de yuca, yuca con carne, yuca en sopa, hasta en casabe, en todos lados. Me parecía hasta en la sopa. Que al principio le gustaba muchísimo, pero ya fue tanto lo que tuvimos que repetirla por la situación que ya él no la repudia. Pero ahora queremos que deje la papa, porque él le gusta la papa, pero no se ha cansado de la papa. Bueno, corrijo, del 16 al 22. Una corrección. Ahí sí son 7 versículos. Bueno, el 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti te aborrezca. Pues sí, si uno va todos los días para la casa del vecino a buscar chisme,
pues va a decir, ya no sé qué contarte, estás todos los días en mi casa, estás conmigo todos los días, vete. No vayas a la casa de tu vecino a buscar chisme porque eso es malo. Además, se va a cansar de ti, se va a cansar de tener que brindarte algo cuando esté en su casa, porque es normal brindarle algo a la visita cuando está en tu casa. Se va a cansar de hablar contigo los chismes de la vecina, se va a cansar de hablar contigo, de platicar contigo. ¿Por qué? Porque molesta, no va a tener ni privacidad. Así que detén tu pie de la casa de tu vecino. ¿Por qué? Porque hastiado de tus visitas te repugnará. El 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el nombre que habla contra su prójimo. Falso testimonio. Santo Dios. Pues sí. Tú estás bien, todo normal, todos los días, vienen, te acusan de algo y tu prójimo se queda como un testigo falso. Y tú le dices, ¿yo qué te hice? ¿Por qué dices esas mentiras? Y te meten a la cárcel. Eso te da como una rabia, te da como un enojo. ¿Por qué? Porque la persona que más tú confiabas o la persona que tú veías y no le hacías nada, justamente esa persona te traiciona. Por eso se llama traición. Bueno, el 19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Ok, como pie roto, pues es el predicador en tiempo de angustia. Bueno, el prevarica... ¿Sí, sí? Un pie roto no te sirve para nada. Lo tienes ahí guindando, más bien te duele y no puedes apoyarte en tu pie roto porque está roto. Más si te apoyas en él, puedes terminar de romperlo y te va a doler muchísimo. Sí. Así es la confianza en un prevaricador, o sea, en una persona mala, que lo que hace es hablar falso testimonio contra las demás personas. Por decir, una persona mala no se va a interesar en que, supongamos, que tú tengas una necesidad y lo necesites, por decir que necesites, no sé, que te dé... $1,000. No, por decir que te dé algo para comer. Ah, sí, Supongamos harina, así. azúcar, el pan. Entonces esa persona no te va a ayudar porque es una persona mala y dice, si yo tengo, él debería tener y no le voy a dar de lo que yo tengo. Por eso es como... Egoísta. Es egoísta. Por eso es como un pie roto. Lo tienes, te duele, pero no te sirve de nada. No Sí. te ayuda y más bien lo que te trae es dolor. Y lo tienes que ayudar a él. Para que se cure, claro. Bueno, depende. Si tú ayudas a esa persona, sí debemos ayudar a todos. Pero si tú ayudas a un prevaricador, no espere que te ayude de vuelta porque no lo va a hacer. O sea, para... Sí, bueno. El 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Bueno, si alguien echa vinagre encima del jabón y tú tienes heridas y te bañas, te arderá. ¿Por qué? Porque echó vinagre encima del jabón y te va a doler. Eso pienso, sí. Y pues la persona que hace eso es mala. Y pues leemos el versículo de nuevo. El que canta canciones al corazón es porque está afligido. La persona que canta canciones al corazón es porque está afligido, ¿verdad? Pues hay muchas canciones del mundo que uno está pasando por la calle ahí para visitar a un hermano y predicar en su casa. Y escucha ahí en un restaurante canciones de dolor que tienen que ver con el corazón. Sí, es verdad. Hay personas despechadas.
Y en vez de cantarle a Dios, le cantan es al corazón y su aflicción crece aún más. Porque una mujer no le hizo caso, o porque un hombre la dejó, o porque fue engañado, o Y se suicidan por adulterio, o por cosas que el enemigo se atañe en la vida de ellos para que la aflicción crezca más, ¿verdad? Qué tristeza, ¿no? Cuando uno está sin Cristo uno hace tonterías. La aflicción crece más porque eso es lo que se ponen a escuchar. Y se quitan la vida. Muchos, la mayoría de los que están sin Dios se quitan la vida. Tristemente es así. Es así. Bueno, sigue el 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Así. Bueno, si alguien, por ejemplo, te quitó la casa, si alguien, por ejemplo, hizo que te fueras desplazado, si alguien te hizo un gran daño y tú después mejoraste en la vida y esa persona empeoró y te pide agua, dale agua. Y no pienses darle agua envenenada, no te vengues, la venganza no es buena, la venganza es de Dios, déjaselo en las manos de Dios. Así que no te vengues, sino que dale agua. ¿Por qué? Porque tiene sed. Amén. Y si tiene hambre, dale pan de comer. Porque si tú lo haces, Dios te bendecirá. Amén. Y no estés buscando un favor de Él. Tampoco estés esperando algo a cambio. Exacto. Sino espera en Jehová, Amén. que Él igualmente te bendecirá por ayudar a los necesitados. Amén. Aunque te haya hecho un daño gigante como matarte un hijo, un hermano, un padre, quien Sí. haya hecho eso es malo. Así es. Pero perdónalo y dale de beber, dale de comer si lo necesita. El 22. Ujú. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Bueno, ascuas. Perdonen la molestia, pero ascuas. Ascuas amontonará sobre su cabeza, mamá. Ujú. Así es. ¿Podría ayudarnos en la interpretación de ascuas? Bueno, vuelven a Amontonará leer. ascuas, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Ok. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Así es. Bueno, ese es el versículo 22. Sí, dice si te aborreciere en el 21. Si te aborreciere, tuviere. Si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan. Sí. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Porque asco amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Eso es algo muy fácil, mis amados hermanos, en la vida mía personal. Mi abuelo le hacía mucho daño a mi abuelita. Pero mi abuela, como era una verdadera hija de Dios, ella todo el tiempo le sirvió sus alimentos, le atendió su ropa, nunca dejó de darle su comida y de atenderle sus ropas. ¿Qué hacía mi abuela en la cabeza de mi abuelo? Acumulaba ascua, porque mi abuelo le decía, pero yo te hago daño, mujer, y tú sigues atendiéndome. Entonces, cuando un enemigo te haga algo, no le pagues con un mal, págale con un bien. ¿Por qué? Porque él va a decir, yo tan malo que fui con esa persona y esa persona todavía me ha hecho un favor. Ese es el asco que acumularán en su cabeza. Remordimiento. El remordimiento, el sentimiento de culpa. Como cuando una persona mató a su hijo, que se ha visto en otras ocasiones, y esa persona va y lo visita a la cárcel. El otro se sorprende, pues dice, pero si maté a su hijo, ¿cómo va a venir a visitarme a traerme pan? Y a perdonarme, pero ¿cómo? Eso es ascua acumulada en su cabeza. Remordimiento, como dice mi hijo Josías, acumulado en su cabeza. ¿Por qué? Porque nunca debemos pagar el mal con el mal. El que te haga un mal, bendícelo, que Jehová se encargará de tomar venganza. No deje de darle de comer a una persona que te haya hecho daño, dele de comer y con amor. No le eche veneno a la comida, no le escupa la comida, no le haga daño porque Dios te está viendo. Amén.
Por más mal que te hagan, dele la mejor comida, dele el mejor trato, porque Dios te lo va a recompensar a ti. Y al que te hizo el daño, Dios le dará remordimiento, porque Dios va a decir, mira mi hija amada o mi hijo amado, le hiciste daño y te paga con un bien. Y eso trae aflicción al perverso, trae remordimiento. Incluso dice, de verdad que yo ni merezco vivir porque he hecho daño y esa persona no me pagó con el mismo daño. Amén. Seguimos, si el 20... ¿O ya está ahí? ¿Te tocaba? 7 versículos, ¿no? ¿Era hasta ahí? Sí, del 16 al 22 son 7. Ok, entonces sigo yo y leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. El viento del norte se lleva la lluvia, la ahuyenta. Y el rostro airado, la lengua detractora. Cuando tú estás airado, viene una lengua detractora de esa que vienen a meterte chisme, pero te ven tu cara de cañón, como dicen muchos por ahí, o vulgarmente, como dicen algunos hermanos, cara de perro. Esa mujer o ese hombre que te venía con un chisme, una lengua detractora, al verte el semblante así, se va. De lo que se libra uno, ¿no? ¿Por qué? Porque ya uno debe saber cuáles son los chismosos y las chismosas de la iglesia para uno ponerle su cara seria. Porque hay hermanitos que se prestan nada más para venir a hablarte a ti mal del otro y no edifican en nada. Y de paso después dicen que fuiste tú que dijiste. Entonces mejor uno tener su cara para esas personas, porque Dios te da el discernimiento, esas personas chismosas, es mejor tener uno una cara de perro o una cara brava, un semblante duro, para que aquellos chismosos se alejen de uno. Porque no solamente vienen con el chisme, sino que te involucra y dijo, no, y ella dijo esto, y ella dijo lo otro, o él dijo esto y dijo lo otro. Entonces, no es que uno va a andar todo el tiempo con el rostro airado o con la cara fruncida, pero uno debe tener cara fruncida para los chismosos, los que se sientan en silla de escarnecedores. Dice, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Muchas veces es mejor estar solo o sola, bien lejos de los problemas y de la gente mala, porque no es que te vas a alejar del pueblo de Dios, sino que si tú sabes que en tu hogar hay gente perversa, porque no son cristianas o cristianos, o aún siendo cristiana y cristiana no han muerto al viejo hombre, mejor uno apartarse a un rincón del tejado o a su habitación para no contaminarse. Que con mujer rencillosa en casa espaciosa, que vivir en una finca, una mansión, en un tremendo apartamento, ¿verdad? Con una mujer rencillosa, que todos los días te pones rencilla contra el pastor, rencilla contra el apóstol, contra el evangelista, contra el profeta, contra el maestro de la palabra, contra los líderes, contra tus hijos, contra tu mamá, contra tu papá, contra tu suegro, contra todo el mundo. Mujer rencillosa. Y que si tú le hiciste algo, todo el tiempo te lo saca en cara para pelear. Para pelear. Y se la pasan en eso. Mujer rencillosa. Escúchame. La mujer debe ser edificadora. La que edifica su casa se la pasa orando y doblando rodillas para que Dios bendiga su hogar. La rencillosa no puede soportar ni una hora de oración, más, ni 5 minutos, cuando ya la lengua le está picando o el cerebro le está trabajando para empezar a decir, ¿y te acuerdas de esto? ¿Y te acuerdas del otro? Ay, fulano hizo esto, y pero eso hizo lo otro. Entonces, es mejor estar solo en una esquina de la casa que estar con una esposa que todo el tiempo te esté metiendo rencilla y no edifiquen nada. Dice así, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Cuando tú tienes mucha sed y Dios te permite la oportunidad de tomar agua fría sabrosa, ¿verdad? Tú dices, gracias Señor, qué sabrosa esta agua, me quitó la sed. Bueno, así son las buenas noticias de lejanas tierras. Cuando nosotros tuvimos un problema, estábamos sedientos por saber qué iba a pasar, nos dedicamos a trabajar para Dios y nos olvidamos del mundo. Y nos entregamos de lleno a Dios, mis hijos, mi esposo y yo. Y de allá vinieron buenas noticias que Dios había ganado todo. El caso, todo. Dios no había encontrado inocente. Yo no voy a decir que fue el hombre, porque el hombre es un instrumento de Dios en la tierra. Fue Dios que nos dio una libertad plena. Y fue Dios el que nos dio a nosotros la sentencia de inocente y no culpable. Amén. Entonces esas son buenas noticias, como si fuera un agua fría cuando tenemos sed. Y eso te digo a ti, si estás esperando una buena noticia, dile a Dios que te la dé.
porque Dios es grande y poderoso y para Dios nada es imposible. Dile, Señor, yo estoy en tus manos. Haz justicia. Yo muchas veces veo injusticias que me pasan a diario y le digo, bueno, Padre, yo estoy en tus manos. La verdad saldrá a flote. Haz tu justicia. Pelea tú por mí. Es mejor decirle eso al Señor que estar peleando todos los días con el hermanito, con la hermanita, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Dice así, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Usted ha visto una fuente turbia, ¿verdad? No da ganas ni de tomar esa agua. O un manantial corrompido. Qué asco, ¿verdad? Uno no toma aguas turbias. ¿Quién va a tomar aguas revueltas? Son muy pocas las personas que hacen eso. Entonces, así es el justo que cae delante de un impío. Ay, pero mira, esa persona era evangelista, o ese era pastor, o ese era apóstol. Y mira, pecó con fulana. O igual la mujer, ay, pero mira, esa mujer que estaba tan bien con sus hijos y su esposo y de repente dejó al marido y a los hijos, se fue con fulano. Entonces, ¿cómo venimos a caer? Así, como una fuente turbia. Cuando un justo cae. ¿Qué dice el impío? Uy, pues si estos son así y que evangélico, pues mejor me quedo como estoy, porque yo no le soy infiel a mi esposo. O el esposo, yo no le soy infiel a mi esposa y mira aquellos que pastores, tremenda infidelidad. Venimos a hacer agua turbia, que nos libre Jehová a todo de cometer tales fechorías. Amén. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como había dicho Josías, cuando tú comes mucha miel, la quieres vomitar, porque repite mucho lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que saber comer. Comer y no en exageración. También, cuando tú tienes un amigo o una amiga, no abuses. Porque está bien que sean amigos, pero no te des de malcriadita o de malcriadito, de ñoña, de ñoñito, y está todo el tiempo, ay, tú sabes que no me pasó esto, ay, que tú sabes que no, ay, buscando que te consuelen todo el tiempo. No, porque el cielo lo arrebatarán los valientes, no los llorones ni las mimonas. Tú tienes que ser más valiente. Puede ser que moleste a esa persona una vez o 2 veces, pero hasta ahí. Pero no todo el tiempo. ¿Por qué? Porque comer mucho o abusar mucho no es bueno. Amén. Como dice, todo el tiempo le vivo predicando al pastor, ya el pastor sabe lo que hay que doblar rodilla por él, porque una persona que fue pastor sabe más que uno. Entonces lo que nos toca ya le hemos hablado, ya le hemos aconsejado, ahora es doblar rodilla por esa persona. ¿Por qué? Porque estar tanto encima de esa persona diciéndole lo mismo no es bueno, porque puede ser que en un momento se nos moleste, ya me tienen obstinado y nos bloquean. Ni el buscar la propia gloria es gloria. Hay personas que quieren buscar su propia gloria. Yo fui el que hice este teléfono, alábenme. O yo fui el que di la idea, ¿no me lo van a reconocer? Mira, yo fui el que limpié todo el patio, ¿no me van a decir nada? No busque tu propia gloria. Con ya uno saber, uno tiene que decir, ay, gracias a Dios y al hermanito que inventó el teléfono, que Dios lo bendiga. ¿Ve? Esa es la gloria que uno se va a conseguir. Cuando nosotros, en vez de buscar que otro nos gloríe, dejar que sea Dios que nos honre a través de otro. O no, yo fui el de la idea de hacer esta casa. Y si yo no lo hago, nadie lo hace. Porque yo soy la intelectual o el intelectual. Eso no es buscar su gloria. Eso es vana gloria. Y Dios a esa gente la mira de lejos. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ustedes pueden imaginarse una ciudad derribada y sin muro. Entra el delincuente, recoge lata, el habitante calle, la prostituta, el brujo, el santero, entra cualquiera, ¿verdad? Entra lo que no debe ni entrar. Te entran cosas buenas, pero también entran cosas malas, porque es una ciudad derribada y ya no tiene muro. Bueno, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así es el hombre cuando su espíritu no tiene rienda. Cuando el espíritu no tiene rienda, significa que ahí entra pornografía, adulterio, tentación, malas palabras, malos pensamientos, corazón contaminado. Entrará lo bueno, pero también entrará lo malo, porque es una persona que no tiene rienda. El espíritu se abate. ¿Por qué se abate? Porque en un cristiano o en una cristiana no puede haber, mis amados hermanos, cosas inmundas. No puede haber envidia, no puede haber odio, no puede haber rencor, no puede haber sed de venganza. No pueden haber esas cosas porque el Espíritu de Dios no está en nada cochino. Me acuerdo cuando éramos niñas, mi abuela decía, limpien su habitación. Gracias a Dios tuvimos una buena abuela, una mujer usada por Dios, y un buen padre, porque tengo que hablar bien también de mi papá. En aquellos tiempos él fue un muy buen padre y él nos dio
nos compró una casa propia y cada quien tenía su habitación propia. Eso para mí era algo maravilloso, ¿verdad? Y mi abuela decía, voy a supervisar los cuartos los viernes, porque de lunes a viernes había que limpiar los cuartos. Mi abuelita pasaba supervisión de los cuartos y si el cuarto estaba sucio o estaba desordenado o huelía mal, ella nos decía, el Espíritu Santo de Dios no puede estar aquí. ¿Por qué, abuelita? Porque Él no está en nada sucio, en nada inmundo, en nada hediondo. Y eso nos enseñaba a nosotras desde niña a tener el cuarto limpio. Hasta le echábamos perfume, el perfume que era para nosotras. Llegábamos y lo echábamos en las cortinas, en el closet, en las camas, limpiábamos el cuarto. Yo recuerdo que yo agarraba un talco que era muy sabroso y terminaba limpiando mi cuarto y después que lo limpiaba regaba talco para que siguiera hueliendo sabroso. Entonces cuando mi abuela iba a pasar revista a cada una de nosotras tres, porque éramos tres hermanitas, mi abuela nos felicitaba y decía, ay, aquí se siente la presencia de Dios, qué rico huele. Y están leyendo sus salmos, sí señora, todas las noches mi abuelita nos ponía a leer Salmo 24, Salmo 23, Salmo 91, el Salmo 105, toda la noche nos aprendíamos un salmo diferente, de la cual gracias a Dios y a esa enseñanza aprendimos el Salmo 91 de memoria, las tres hermanitas. Y eso se lo he dado a mis hijos también, se lo he transmitido a mis hijos, yo también ya se saben de memoria el Salmo 91, el Salmo 124, se saben diferentes salmos de memoria, gracias a Dios. Entonces, cuando tú tienes riendas sueltas, de la cual no eres de nadie, eres lo que tú quieres ser, entrarán a tu casa muchas personas malas y entrarán a tu espíritu muchas cosas malas, porque tu muralla estará derribada. Cristo no es tu muralla, sino que haces lo que tú quieres, lo que te complace, lo que te venga en gana. Entonces eres una ciudad sin muro. Eres un hombre o una mujer sin riendas. Sujétate a Dios, haz las cosas que le agraden a Dios, porque estamos para complacer a Dios y no al hombre. Aquella persona dice, no, yo tengo que complacer a mi pastor. No, está equivocado. Yo tengo que complacer a Dios y respeto las autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra. Que es mi pastor, mi apóstol, mi evangelista, mi profeta, mi maestro de la palabra, lo respeto porque es una persona que se deja llevar de Dios. Amén. Entonces, bueno, mis amados hermanos, así termina el Proverbios 25, capítulo 25. Le damos gracias a Dios por sus vidas, porque sé que muchos de ustedes están haciendo esta hermosa labor de escudriñar las escrituras con nosotros. Muchos dicen, ay, que 1 hora es muy larga. Sí, pero a veces nos sentamos en el televisor y duramos 2 horas viendo una película. Entonces, ¿qué más edificante? ¿Leer la palabra de Dios y aprender algo nuevo? ¿O ver una película que fue creada por un hombre que muchas veces no nos edifica en nada? Dios me los bendiga, Dios los guarde. Y bueno, nos vamos a despedir. Recuerden ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.